Qué guay. A ver, está chulo, ¿eh? Se ve limpio. ¿Cuándo empieza? Ya. Qué guay. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? No sé, voy a tener que hablar con Roger. Sí, hay 9 personas. Hola, Tato Sáez Montilla. Hola, muy buenas. Muy bien, me alegro de que se me escuche. Es mi primer directo en YouTube, por lo tanto, pues os voy a pedir un poco de paciencia, ¿m? Porque, bueno, pues no estoy... Hola, Belinda, ¿qué tal? Bueno, pues una espectadora amiga y que ya me ha escuchado en muchísimas ocasiones y bueno, que se va reuniendo. Y además, pues bueno, pues ya somos 12. Entonces voy a dar un pequeño lapso de tiempo para que nos vayamos uniendo todos y podamos empezar nuestra retransmisión de hoy. La primera retransmisión con la que Logos Astrológico pues inaugura lo que yo espero que sea una larga trayectoria de directos. ¿Se me escucha bajito? Bueno, ¿y ahora? ¿Se me escucha más alto? A ver, voy a subir al máximo el volumen. Pues está al máximo. ¿Qué tal se me oye ahora? Hola Andrea, ¿qué tal? Hola María. Muy bien, y ahí está la corona del rey. ¿M? La corona de Roger, que está ahí pues entre bambalinas, ¿no? Bien, pues nada, pues vamos a empezar la charla de hoy, que es una charla en la que voy a hablar de filosofía. Es algo que muchos de vosotros ya conocéis, sobre todo por las clases de Spica. En las clases de Spica en varias ocasiones hemos tratado el tema del que voy a hablar en la sesión de hoy. Va a tratar sobre alquimia, astrología aristotélica y con referencia a la aplicación que de la astrología, de la filosofía de los antiguos, la filosofía helenística y sobre todo la filosofía aristotélica, estoica y neoplatónica, pues la interpretación que dieron los árabes en el tiempo de esplendor, los primeros tiempos de la astrología de Alta Edad Media, en el lugar de los árabes, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a hablar de un asunto, ¿de acuerdo? Pues del que hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, el texto, que vosotros ya conocéis, es un texto del que hemos hablado en muchas ocasiones en Logos Astrológico, es el texto sobre los rayos estelares. Es un texto en el cual pues, introduce toda una metodología cosmológica en la cual se explican, pues, por decirlo de alguna manera, las bases, el texto sobre los rayos
y el texto sobre la filosofía primera de Al-Kindi son dos textos muy importantes. No solamente son textos importantes dentro de la tradición astrológica, son también textos muy importantes desde la tradición tanto de la ciencia, o sea, de la astronomía, y como del pensamiento metafísico, del pensamiento gnóstico y como de la magia, ¿no? Es un texto que tiene pues, mucha importancia y sobre todo en ese texto, sobre todo en los dos primeros capítulos, pues Al-Kindi trata pues, asuntos relativos a la cosmología de los elementos, ¿no? El libro sobre los rayos empieza con una reafirmación del enfoque empírico de la epistemología de Al-Kindi. Se expresan sus trabajos filosóficos anteriores, sobre todo el libro sobre la filosofía, y presenta una metodología orgánica mediante la cual se adquiere el conocimiento pues, de las formas y los objetos a través de los sentidos, ¿no? Y comienza con la observación de las cualidades de una forma o de un objeto, ¿no? Hay que entender la noción que en tiempos antiguos, los tiempos de Aristóteles, hay que tener en cuenta que Aristóteles pues, es el último eslabón de una larga tradición, una tradición que empieza alrededor del siglo VI con los filósofos presocráticos, lo que se ha dado a llamar los físicos. Cuando yo estudiaba en la universidad, pues existía el tópico referido a los primeros físicos, los primeros filósofos físicos, pues de que era el paso del mito al logos, ¿no? Era el paso de una visión pues soteriológica, una visión mística, una visión metafísica muy vinculada a la religión, una religión pues ya que tenía una larga trayectoria en esa cuenca, es la cuenca del Mediterráneo oriental, y la principal característica que tiene el pensamiento en aquellos tiempos pues es una intención de buscar el arjé, ¿no? De ahí, de esa palabra, de arjé, proviene el término argetipos, ¿de acuerdo? Y se refiere a un principio subyacente, a un principio sustancial, que opera a través de la naturaleza y que de alguna manera consolida pues, la sustancia primera, ¿no? Entonces, a lo largo de todo ese proceso, pues, los filósofos presocráticos pues, avanzan un importante desarrollo de acuerdo de lo que es el pensamiento físico a través de la consideración de los elementos como sustancias primeras, ¿no? Tenemos pues a Tales de Mileto, empieza considerando el agua como la sustancia elemental, como el arjé, como el principio subyacente. Seguimos con gente como Anaximandro, por ejemplo, que habla de zoaperón, que significa lo indefinido, en la línea un poco de los comentarios que había hecho Hesíodo en los trabajos y los días, en tiempos pues, muy anteriores, donde se refería que al principio de las cosas pues, existía el caos, ¿no? Entonces, Zoaperón es uno de los momentos, y Anaximandro, por lo tanto, es un pensador que abunda en ese primer dejar esa sustancia como una sustancia prima, como una sustancia que no se aprecia a través de la expresión de lo que son pues, las sustancias elementales, sino como un principio formativo, un principio plástico, pues que tiene un desarrollo ulterior, ¿no? Luego tenemos a gente como Anaxímenes, que se refiere al aire, los pitagóricos, que se refieren al número, y bueno, y con posterioridad, pues gente como Heráclito, como Parménides y sucesivos, ¿no? O sea, en el punto álgido, más allá de Platón, cuando terminamos pues, la secuencia de los presocráticos, pues está Aristóteles, ¿no? Aristóteles toma la teoría de las formas, toma todo el desarrollo a lo largo de a lo largo de las últimas centurias del pensamiento relacionado con la física de los elementos. Y bueno, voy a hablar entonces un poco más alto, a ver si es posible. Entonces, pues bueno, pues el asunto es que Aristóteles hace una glosa en su física, empieza a explicar pues toda la teoría de los elementos desde los antiguos y desarrolla pues una teoría, de acuerdo, una teoría cosmológica, ¿no? Entonces, Al-Kindi recoge el pensamiento griego antiguo, ¿no?
Y Al-Kindi presenta un mecanismo mediante el cual adquiere el conocimiento de las formas y de los objetos a través de los sentidos humanos, como estaba comentando. Por ejemplo, en el caso de un reloj de arena, primero se nota su forma, está hecho de vidrio, contiene arena. Una vez que estas propiedades físicas son reconocidas por los sentidos, es la facultad de la razón la que identifica esas cualidades distintas como atributos de un reloj de arena y concluye que el objeto es, de hecho, un reloj de arena. En tales casos, para decirlo simplemente, uno en principio es capaz de percibir algo sobre la base de los sentidos. Sin embargo, Al-Kindi procede a explicar que hay otras formas que no pueden ser comprendidas a través de los sentidos. Proporciona el ejemplo del poder de calentamiento en un incendio. Los sentidos desnudos, por sí mismos, no pueden percibir el proceso que causa la quema o la emisión de calor dentro de un fuego, ¿no? Entonces uno puede, mediante la aplicación de la razón, pues, sintetizar el conocimiento previo sobre la naturaleza de la combustión y las reacciones químicas exotérmicas para formar una conclusión precisa sobre por qué los incendios, pues, producen calor, ¿no? Una analogía alternativa podría ser, pues, por ejemplo, la del arco iris. A través de la percepción sensorial se puede observar con los ojos cómo se forma la ilusión de un arco iris con un vaso de agua y una fuente de luz. Uno puede entonces, a través de la razón, aplicar esa observación empírica para concluir, pues, que la refracción que ocurre aquí es también la causa de los fenómenos meteorológicos, pues, del arco iris, ¿no? Es a través de este patrón lógico, pues, que Al-Kindi afirma que la naturaleza del cosmos no se puede experimentar solamente a través de los sentidos, sino que también se puede entender mediante la aplicación del conocimiento empírico previo y la razón natural, ¿no? Ese es un pensamiento que va a tener un desarrollo ulteriormente cuando la filosofía árabe, pues, vaya a desarrollar, pues, sus tesis en el ámbito de múltiples disciplinas del pensamiento tanto filosófico como científico, ¿no? Entonces, en ese proceso de desarrollo, ¿vale? Pues eso va a tener un impacto tremendo, sobre todo el pensamiento escolástico medieval, y la dicotomía o el pensamiento dúplice a través de lo que representa, pues, tanto las fuentes reveladas, ¿de acuerdo?, como la capacidad de la razón para inquirir, y a través de la teoría de las formas, como la asimila, por ejemplo, el propio Al-Kindi cuando está desarrollando, pues, sus tesis que tienen una raigambre aristotélica, pues va a tener una influencia importantísima en el desarrollo de la filosofía del pensamiento medieval europea, ¿no? Es a través de este patrón lógico que Al-Kindi afirma que la naturaleza del cosmos no se puede experimentar solo a través de los sentidos. Y esto funciona de la misma manera que, por ejemplo, en la formación de un arco iris meteorológico no puede ser captado todo lo que está ocurriendo a través de los sentidos, sino más bien tan solo una manifestación en el cosmos en cuanto tal. Este tipo de conocimiento, que surge de la aplicación de la razón, es una forma superior a la que se basa únicamente en los sentidos. Al enfatizar eso, Al-Kindi afirma que cuando alguien percibe cosas y condiciones que son menos perceptibles, entonces es y se dice que es más informado. Hay que tener en cuenta que cuando estamos hablando de la teoría de la formación, estamos hablando de la teoría de las formas como formas trascendentales. En el ámbito de la astrología nos referimos, pues, básicamente en la construcción de lo que es el cosmos tolemaico, ¿no? Dos esferas, pues, importantes, ¿no? La esfera sublunar, que es una esfera en la que se da todos los procesos de corrupción, todos los procesos a través de los cuales la sustancia lunar altera sus condiciones. Esa sustancia, pues, podría ser análoga al argel del que hablaban los antiguos griegos, ¿no? Y todo lo que proviene de las esferas superiores, teniendo en cuenta que la esfera de la luna es la esfera natural, tiene que ver con lo sobrenatural, es decir, lo que hay por encima del orbe de la generación y de la corrupción. Entonces, todo lo que procede de fuera procede a través de, pues, del foco, primera irradiación, de acuerdo, del intelecto agente, ¿no? Que es la primera emanación, el sol, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la luz del sol. Y a través de la luz del sol, pues, los reflejos de todos los cuerpos celestes, primero los que se mueven en las esferas que concéntricamente envuelven la esfera de la luna, y luego más allá, pues, el gran orbe, o lo que se llama el gran orbe, que es donde están, pues, las estrellas fijas y el cinturón del zodiaco, ¿no? Entonces, tal actitud con respecto a la condición oculta de las cosas parece poner en primer plano los temas ocultos de Al-Kindi,
considerando que la etimología del ocultismo se deriva de oculto. Se vuelven más evidentes y se vuelven más explícitos a lo largo de todo el desarrollo de su pensamiento y de su cosmología, ¿no? Hay que entender, por lo tanto, que la luz natural, la luz de la razón, la luz de los sentidos, concurren a la hora de dar una explicación científica, cosmológica, acerca del orden del cosmos, ¿no? Tenemos un orden determinativo que está relacionado con el movimiento de las esferas, el movimiento de los planetas, la irradiación de la luz procedente de los cuerpos celestes, que es una facultad generativa, ¿no? Esa facultad generativa actúa a través de la sustancia lunar, estimulando la sustancia lunar y produciendo cambios en ella. Y a través de esos cambios que se producen en la sustancia lunar, pues se da lugar a los 4 niveles fundamentales de la materia, ¿de acuerdo? Que son 4 niveles vibracionales diferentes. Un nivel vibracional, pues que tiene que ver, con con los 4 estados fundamentales de la materia, ¿no? Lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y lo radiante, ¿no? Que desde el punto de vista de la cosmología aplicada a la astrología, pues se corresponde con los 4 elementos y se corresponde también con la distribución de esos elementos en función de sus lugares naturales, en donde vemos, por ejemplo, que la Tierra, como el nivel de vibración más denso, ocupa el centro, queda envuelto por el agua, queda envuelto por las aguas, y luego con posterioridad pues tenemos el aire y por encima pues tenemos pues esa franja radiante que está significada por el fuego, ¿no? Son los 4 elementos. Entonces, antes de profundizar en esto, es fundamental que comprendamos completamente la epistemología empírica presentada de acuerdo por Al-Kindi. Hasta ahora Al-Kindi ha presentado lo que se puede reducir a 3 puntos fundamentales con respecto al conocimiento, en su libro sobre la filosofía primera, ¿no? Primero, una cosa que define Al-Kindi es que el conocimiento del cosmos puede basarse en el conocimiento del mundo de los sentidos. Es decir, son cosas que podemos apreciar a través de los sentidos. Y por lo tanto, la conexión que hay entre el orden del conocimiento y el orden de los sucesos naturales y los hechos de los entes que crecen, que se desarrollan, ¿de acuerdo? Y que viven en este orbe en el cual las cosas están continuamente cambiando, muriendo y renaciendo, ¿de acuerdo? Pues pueden ser apreciadas por los sentidos y por lo tanto la razón natural, con el apoyo de nuestras capacidades, de nuestras facultades, pues puede dar cuenta de los sucesos y puede dar explicaciones de los sucesos. Luego también explica que el uso de la razón es lo que convierte el conocimiento del mundo sensible en conocimiento del cosmos. Es decir, cuando estamos observando la cosmología aplicada, según me lo está preguntando Tato y por suerte puedo ver en el margen izquierdo la pregunta. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de la cosmología aplicada, estamos viendo cómo la explicación o la comprensión a partir de lo que es el conocimiento de las ideas superiores podemos dar cuenta acerca de lo que ocurre, es decir, acerca de los cambios naturales que se dan en las cosas. Y cuando nos referimos al orbe, diferenciamos básicamente 2 orbes. Uno es el orbe sublunar, que es el orbe que define la esfera alrededor, que envuelve la Tierra, que es la que define la Luna, ¿no? Y sobre todo la atmósfera. Cuando nosotros, por ejemplo, desde nuestra perspectiva moderna, pues analizamos las diferentes capas de la atmósfera, o lo que podríamos llamarlo así la geosfera, la esfera de la Tierra, con la parte que tiene que ver con la atmósfera, vemos claramente las 4 capas muy claramente diferenciadas, ¿no? Primero la Tierra propiamente, lo que es la Tierra sólida, la materia, ¿de acuerdo? Como lo sólido, Luego tenemos el agua que lo envuelve, luego tenemos el aire que envuelve al agua y luego tenemos pues, una capa, ¿de acuerdo? De energía fluctuante, de energía plasmática, ¿de acuerdo? Es una energía, ¿de acuerdo? Que de alguna forma que se expresa, por lo tanto es una fuerza ya que está relacionada con el fuego, ¿no? Y que en términos de lo que sería una cosmología muy moderna, pues podríamos llamarla ionosfera, por decirlo de alguna forma. Tenemos esas cuatro capas concéntricas que envuelven a la Tierra, ¿no? Que conforman una especie de envoltura que protege a la Tierra, podríamos llamarla atmósfera, ¿no?
Una energía plasmática pues sería una energía fluctuante, una energía pues, como la de la llama, por ejemplo, la llama del fuego, ¿de acuerdo? Y todo lo que es la energía, todo lo que es la energía que vibra a un nivel de vibración pues, más alto, ¿no? Es el cuarto estado de la materia. Tenemos sólido, líquido, gaseoso y radiante. Radiante, pues, por ejemplo, tiene que ver con toda la manifestación de la materia que tiene que ver con el fuego, por ejemplo, los rayos, por ejemplo, eh, eh, sobre todo el fuego, que está asociado al fuego desde el punto de vista de los antiguos. Entonces tenemos esos tres puntos. Primero, que el conocimiento del cosmos puede basarse en el conocimiento del mundo de los sentidos. Después, que el uso de la razón es lo que convierte el conocimiento del mundo sensible en conocimiento del cosmos. Y por último, que esta forma de conocimiento, la que usa la razón, es superior a la que se deriva únicamente de los sentidos. Sí, podríamos decir que radiante y plasmática es lo mismo, es una manera de referirse a lo mismo. Hay que decir, por ejemplo, en el pensamiento estoico, en la cosmología estoica, pues hablamos de 4 elementos y un quinto elemento, que participan sus características de las propiedades del aire y del fuego, que es lo que ellos llamaban el neuma, ¿de acuerdo? Que es, y lo que Aristóteles, por ejemplo, menciona en el libro sobre los cielos, como el éter, ¿no? Que luego a lo largo del desarrollo de la ciencia, prácticamente hasta nuestros días, porque Einstein sustentaba la existencia del éter, ¿no? Pues se convierte en una forma de energía que podríamos llamarlo así en potencia, una forma de energía indiferenciada, a partir de la cual pues establecen, pues según esos diversos niveles de vibración, pues las diferentes formas de la materia, las diferentes manifestaciones de la materia, ¿no? A lo largo del tratado, sobre todo el tratado sobre los rayos, Alquimia utiliza sus fundamentos lógicos, ¿de acuerdo?, para presentar un modelo cosmológico y a partir de este, pues una explicación metafísica de la magia, pero a partir de lo que es el conocimiento, que son contemporáneos de Aristóteles, pero sobre todo el pensamiento aristotélico se desarrolla con posterioridad. O sea, es lo que podríamos llamar así la bifurcación socrática, ¿no? O sea, Sócrates fue como la semilla que generó pues las ocho corrientes fundamentales de la filosofía griega. Pues los cirenaicos, los cínicos, los epicúreos, los estoicos, los platónicos, el neoplatonismo, el estoicismo, todas esas corrientes empiezan precisamente a partir de ese punto de bifurcación que representa Sócrates, ¿no? El Sócrates histórico y el Sócrates platónico, que son dos figuras diferentes, porque el Sócrates platónico es la interpretación que da Sócrates del pensamiento dialéctico de Sócrates, que como sabemos no escribió, ¿de acuerdo? Y luego el que llaman pues el Sócrates histórico, el Sócrates más cercano a lo que se ha dado en llamar pues el Sócrates que existió, que tiene que ver más bien con la vida de Sócrates, el famoso texto de Jenofonte, ¿no? Jenofonte sobre la vida de Sócrates. Hay ciertas disensiones, hay ciertas disonancias entre ambos personajes, pero la filosofía griega, ¿de acuerdo?, se bifurca a partir de ahí en diversas corrientes, ¿no? Es como las que hemos estado comentando, básicamente, y otras. Son 8 corrientes fundamentales, ¿no? Hay que tener en cuenta que el pensamiento que se va a desarrollar, en el mundo árabe, en el mundo perso-árabe, está muy influenciado tanto por el neoplatonismo como por Aristóteles. Y hay evidentemente adherencias muy importantes de la cosmología estoica. Y la cosmología estoica es una cosmología que también defiende, que también se basa en principios que están relacionados con los 4 elementos de la física, pero que además postula un cuarto elemento, ¿no? Un quinto elemento, que ese elemento es el neuma, a través del cual se difunde pues, el poder generador, el poder generatriz del logos espermáticos, que es la luz de la que voy a hablar pues, un poco más extensamente de acuerdo a lo largo de esta conversación. Hola Alejandro, ¿qué tal? Lo relacioné con los estoicos básicamente porque el pensamiento en el cual
está afincado. El desarrollo de la astrología tradicional de raíz helenística tiene básicamente tres ramas importantes o tres principios eclécticos que de alguna manera se consolidan, ¿vale? en una cosmovisión determinada, ¿no? Es básicamente la raíz presocrática y las tres vías fundamentales para ver cómo eso se fue desarrollando en la ciencia de los griegos y posteriormente pues la ciencia que desarrollaron los griegos dentro del mundo latino, es decir, dentro del mundo romano. Esas tres corrientes fundamentales, alimentadas, por ejemplo, a partir del hermetismo, el hermetismo que proviene de los caldeos y que proviene también de los egipcios, pues hay tres corrientes filosóficas que son las más importantes. O sea, el estoicismo, la cosmología estoica, la cosmología neoplatónica, de acuerdo, y la cosmología aristotélica, ¿no? Personajes muy importantes, por ejemplo, en la variante neoplatónica, pues diríamos pues Porfirio, Proclo, Jámblico, que son autores tardíos en el ámbito de la astrología helenística, porque son muy importantes, y autores pues que muy conocidos, como por ejemplo Ptolomeo, de acuerdo, que es claramente un aristotélico, ¿no? Y luego tenemos como otra corriente, el estoicismo, pues básicamente lo que fueron los grandes astrólogos romanos, de acuerdo, pues tenemos pues a Bálbilo, a Trásilo, bueno, y a muchos de ellos. También a autores que no fueran en sí astrólogos, que hablaron de astronomía y que desarrollaron también el pensamiento y que hicieron un ejercicio sincrético entre lo que era el pensamiento de Aristóteles y lo que era el pensamiento de los estoicos, como por ejemplo pues Alejandro de Afrodisia y otros, ¿no? Hay que tener en cuenta que son autores muy importantes en el desarrollo teórico de las bases de la astrología, aunque muchos de ellos no fueron astrólogos, ¿no? Entonces, bueno, todo ese corpus, todo ese conjunto de líneas de pensamiento o de corrientes de pensamiento que están concurriendo en el tiempo de los griegos, ¿de acuerdo? Pues a través, sobre todo de Bizancio, a través del Imperio Romano de Oriente, ¿de acuerdo? Pues llega un momento en el que pues se difunde en todo lo que es el Oriente Próximo y en los tiempos de crisis del Imperio Bizantino, alrededor del siglo VII, del siglo VIII, pues de repente con el desarrollo, con la égira, es decir, con la difusión del Islam, ¿de acuerdo? Pues toda esa corriente, toda esa sabiduría, todo ese cúmulo de conocimiento procedente de los griegos, pues ingresa en el mundo árabe y los árabes, pues lo desarrollan, lo fomentan, ¿de acuerdo? Hay muchos pensadores árabes que en aquellos tiempos pues van a tomar esas fuentes de conocimiento y sobre todo va a tener una influencia importantísima en el desarrollo de la astronomía, en el desarrollo de la magia, en el desarrollo de la medicina, en el desarrollo de las matemáticas, en el desarrollo también pues, de la meteorología y de la cosmología, ¿vale? De la visión cosmológica de los árabes, que está basado en ese nivel. Hay que tener en cuenta que ya existía astrología en Persia, ¿de acuerdo? Y que en ese ámbito, pues esas corrientes pues se funden y crean pues el caldo de cultivo de lo que va a ser pues la astrología perso-árabe, ¿no? Entonces, para centrarnos y para explicar más lo que son las tesis cosmológicas que van a tener tanta influencia en el desarrollo de la astrología perso-árabe, pues podemos hablar precisamente sobre el tratado sobre los rayos estelares, que voy a hacer también algunas alusiones a otros textos de Al-Kindi, ¿no? Entonces, Al-Kindi se concentra, por ejemplo, en un primer momento también en el tema acerca de la naturaleza de las estrellas, ¿no? O sea, saber de qué están hechas las estrellas, cuál es su naturaleza. Comienza postulando la opinión de que cada estrella y presumiblemente cada planeta en el espacio es única. Cada uno está formado por una composición particular de elementos en proporciones variables, con una posición particular en el tejido del cosmos y por lo tanto cumpliendo una función que es una función específica. En consecuencia, para Al-Kindi,
cada estrella emite rayos que también son únicos. Es decir, la relación que existe entre la luz y los que emana del Sol y el reflejo que hace los cuerpos estelares de esa luz se corresponde con las características de los planetas, emitiendo cada uno de los planetas un reflejo de la luz en un rango de vibración que es un rango de vibración diferente, ¿no? Entonces, cada planeta, en sus características, pues trata la luz que se funde a través del astro rey, de acuerdo a la primera emanación, de manera distinta. Y por lo tanto, tiene un influjo sobre el orbe sublunar. Es decir, tiene un influjo sobre la sustancia del orbe, dentro del cual pues, se desarrollan todos los procesos de la vida, ¿vale? Entonces, estos rayos son modulados por los movimientos de los cuerpos celestes y sus posiciones y proximidades que son cambiantes y que tienen pues, un desarrollo, que es un desarrollo que podemos observar en los cielos con cierta capacidad de previsión acerca de lo que se puede esperar o no se puede esperar de sus movimientos, es decir, se pueden predecir. Por ejemplo, un rayo en particular puede ser producido temporalmente por una conjunción de dos planetas cuando sus rayos interactúan o se combinan, es decir, cuando sus rayos inciden sobre la Tierra. Al-Kindi describe un proceso de este tipo, o sea, cada estrella emana rayos a cada ubicación. Por lo tanto, los diversos rayos, como combinados en uno, cambian las cosas contenidas en todos los lugares, ya que en cada lugar el curso de los rayos es distinto, ya que el curso está determinado por la armonía en general de las esferas. Por decirlo de alguna manera, vemos un concierto de las estrellas que está establecido a partir del hecho de que la Tierra se encuentra en el centro de ese sistema, se encuentra envuelta por los elementos, más allá del orbe de la Luna tenemos las características de los cuerpos celestes que se disponen en diferentes esferas dentro de un orden que es un orden perfectamente pautado. Desde la Tierra nosotros observamos esos movimientos y desde la Tierra, a partir de la apreciación de esas regularidades, pues podemos predecir, de acuerdo, cómo las estrellas se van a mover. Y también en función de sus características, también de su luz, de su color, de su comportamiento en el cielo, de sus diferentes velocidades, pues observamos pues, determinados efectos. Entonces, ligando los efectos de lo que observamos en el cielo con los acontecimientos en la Tierra a través de un ejercicio inductivo, es decir, de inducción, pues podemos llegar a descubrir las leyes que rigen el movimiento de las estrellas y cómo esas leyes afectan a las cosas que se generan, ¿de acuerdo? Que nacen, que crecen, que se reproducen y mueren en el orbe sublunar. Desde una perspectiva muy posterior, por ejemplo, desde el siglo XIX, el concepto de energía emitida por las estrellas de Al-Kindi, pues a lo mejor nos podría parecer que tiene cierta analogía, de acuerdo con lo que llamaríamos radiación electromagnética. Podría decirse que no es improbable, considerando el avance de la ciencia islámica medieval, que las posiciones de Al-Kindi se acepten hoy como una referencia a un concepto de esa naturaleza. Es decir, hay que decir que los rayos estelares se corresponden con un concepto que a nosotros nos puede parecer pues, muy familiar desde nuestro paradigma, ¿no? Es el término de entender la influencia de los astros a partir de conceptos como es la vibración y la frecuencia de la luz. Es decir, la emisión de la luz comporta unas pautas y esas pautas afectan a un manto electromagnético, se corresponde con esa primera franja de la que estábamos hablando, atmosférica, que es una franja que está cargada eléctricamente y que por lo tanto genera, de acuerdo, pues una reacción en cuanto a lo que son los elementos sublunares frente a lo que es la acción de la luz procedente del Sol fundamentalmente, o a través de los cuerpos brillantes, es decir, los cuerpos que brillan pues más allá del orbe de la Luna. Por lo tanto, no está descabellado trazar esa analogía. Lo que pasa es que es una analogía que no es demasiado correcta, o sea, en el sentido de que el concepto que desarrolla Al-Kindi, que procede de la especulación griega, como estábamos comentando, es un concepto de acuerdo de índole, pues podríamos llamarlo así, mágico. Si bien los rayos de Al-Kindi y la radiación electromagnética tienen ciertas similitudes, los rayos no se limitan a la radiación electromagnética, ¿de acuerdo? Desde nuestra perspectiva no se correspondería con eso.
En realidad, encapsulan otras formas de energía como las ondas sonoras. Se refieren, por lo tanto, no solamente a un nivel de vibración que tiene que ver con los niveles de vibración más elevados, con la luz, sino también tiene que ver, por ejemplo, con la emisión de ondas sonoras, ¿no? Entonces hay como una especie de inspiración de la música de las esferas, un concepto que tiene un raigambre en el pensamiento griego muy antiguo, ya a través de los pitagóricos, ¿no? Y al que también hacen alusión, por ejemplo, los estoicos, conceptos sonoros, de que el movimiento de los astros pues generan ciertas vibraciones que son vibraciones armónicas, por lo tanto son vibraciones musicales, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto introduce la siguiente proposición al Kindi. La naturaleza de los cuerpos celestes en los cielos se transmite a la Tierra. Es decir, la influencia a través de la luz, la vibración en la frecuencia procedente de la luz que unos cuerpos emanan y otros cuerpos irradian desde el cielo, ¿de acuerdo? Es decir, desde la posición del Sol, la irradiación de la luz solar, ¿vale? Pues genera una serie de transformaciones, ¿no? Esa serie de transformaciones pues las vemos desde el rango de lo más evidente, o sea, el hecho, por ejemplo, de que la luz solar pues cambia la temperatura de la Tierra y por lo tanto, pues en función de los ciclos del Sol, pues tenemos las diversas estaciones del año, las distintas estaciones del año, ¿de acuerdo? Y de alguna forma pues lo extiende hasta la consideración acerca de lo que son pues, los ministrables del Sol, que son quienes reflejan la luz del Sol, que básicamente son los planetas, ¿no? Entonces Al-Kindi compara la naturaleza de los cuerpos celestes que existen en constante movimiento y flujo con el del mundo que podemos sentir. Es decir, vincula los astros y sus influencias a través de sus movimientos y la frecuencia y el color y la textura de esa luz y de la forma en que esa luz estimula, de acuerdo, el medio sublunar, lo hace funcionar como un principio regulativo que se corresponde con el orden de las esferas, que es un orden sobrenatural. Esto me gustaría puntualizarlo. Hay que entender que dentro del ámbito de la astrología se ha dicho muchas veces, se ha comentado en muchísimas ocasiones, muchos autores clásicos lo mencionan, el orbe de la luna y lo que representa la luna es coextensivo a la noción de physis, es decir, coextensivo a la noción de naturaleza. Entonces hay que entender que la luna es la matriz y representa por lo tanto la matrix, de acuerdo, de esta sustancia sublunar. Es decir, es el medio en el cual, a partir del cuerpo de esa sustancia, se generan todas las transformaciones que dan lugar a la vida. Entonces, todos los cuerpos naturales, son cuerpos que lo son tales en la medida en que vibran con la unidad representada, con la unidad englobada en lo que es esa complexión, que es la complexión del ente lunar, ¿no? Lo que representa todo el sistema, lo que representa el sistema de la naturaleza. El orbe sublunar, que es un orbe en el cual se dan las cosas que cambian y que se transforman, a través de los elementos que también se transforman entre sí, es lo que los antiguos entendían sustancia sublunar, la sustancia sublunar. A ver, sustancia significa sustrato, básicamente. Substance significa lo que hay por debajo. Y además también está vinculado al subjetivo, subjectum, lo que subyace. Es como si dijéramos que para que se puedan expresar todas las formas diferentes de la materia, es necesario que exista, de acuerdo, una sustancia indiferenciada, ¿no? Una sustancia indiferenciada a partir de la cual, a través de la acción de los rayos solares, a través de la acción de los rayos que reflejan los planetas, se generan distintas transformaciones. Es la sustancia sublunar, es sensible a la luz y es sensible a la vibración y a la frecuencia de la luz, generando transformaciones que tienen expresión en lo que son los cambios que observamos en los entes que nos rodean, es decir, en las plantas, en los animales, en las cosechas, en los ciclos de las mareas, de acuerdo, incluso en las condiciones y en aquellos tiempos, en las condiciones relacionadas con los minerales, porque se considera que los minerales también tenían un ciclo vital, es decir, también se generaban, también tenían semillas y también generaban un proceso de cambio y de transformación. Todos los entes naturales son entes que nacen y son entes natos
y por lo tanto tienen una doble característica. La característica de ser naturados, es decir, forman parte o están involucrados dentro de un orbe natural que les acoge, y son entes naturantes, es decir, son capaces también de transformarse y de multiplicarse. Es decir, en su proceso generativo y degenerativo son capaces de crear más vida, ¿no? Y todo ese proceso tiene que ver con el estímulo procedente de la luz sobre ese caldo de cultivo que es la sustancia sublunar, que es una sustancia pues, que se parece mucho a la peirón de Anaximandro. Es decir, es una materia que no está limitada, pero que adquiere su límite a partir del momento en el que recibe la luz y por lo tanto a través de la luz, que es como el esperma, de hecho se denomina así, logos espermáticos, pues genera un proceso de transformación. Es la Tierra y todos los niveles de vibración de la materia en el orbe sublunar. Es decir, es la Tierra como elemento, lo que es lo sólido, ¿de acuerdo? Es lo líquido, es lo gaseoso y es lo radiante, la energía plasmática. Es decir, los cuatro sólidos fundamentales, los cuatro sólidos fundamentales, las características de los cuerpos materiales, ¿no? Que es lo sólido, lo líquido, lo gaseoso y lo radiante, ¿no? Entonces, Al-Kindi compara la naturaleza de los cuerpos celestes que existen en continuo movimiento y flujo con el del mundo que podemos sentir. Sí, la Tierra y todo lo que habita en ella. Haciendo una salvedad. Hay que entender que Aristóteles separa los entes en tres. Habla de tres tipos de entes. Habla de los entes naturales, de los entes artificiales y de los entes de razón. Los entes naturales son los entes que contienen en sí mismo la entelequia, que marca el principio de transformación a través de su esencia y que por lo tanto crecen teniendo una causa prima, ¿de acuerdo? Una causa sustancial, una causa formal, una causa eficiente y una causa teleológica o final. Y eso se corresponde con los entes naturales, por ejemplo, pues cualquiera de vosotros, yo, una planta o cualquier ente, ¿de acuerdo? Que contiene en sí mismo el principio de su cambio, ¿no? Es aquello a lo que se refiere Aristóteles cuando habla de ente natural, que es un ente que es capaz de autorregularse, es decir, que es capaz de, a partir de los estímulos y del alimento y de las características del entorno en el que se desenvuelve, desarrolla un potencial, pues que es como el potencial que desarrolla una bellota a la hora de convertirse pues, en un árbol y dar más bellotitas. ¿Me explico? Y eso es para él un ente natural. Luego existen los entes artificiales. Los entes artificiales son entes, de acuerdo, que tienen una complexión compleja y compuesta. Es decir, están compuestos de la materia, de acuerdo, de diversos entes naturales y de alguna manera son agregados, de acuerdo, y por lo tanto tienen una complexión y una naturaleza que se corresponde con una idea, por ejemplo la idea de silla, ¿vale? Pero son artificiales, por sí mismos no se transforman, sino que son como nosotros los creamos a partir de nuestra visión. Por ejemplo, la silla, las mesas, un coche, ¿de acuerdo? Una botella, ¿no? Que está hecho de materia natural y tiene forma, ¿de acuerdo? Pero es que es una forma agregada que tiene sentido únicamente desde nuestra perspectiva, que somos nosotros los artífices. Es por eso que ellos llamaban a esos entes, ¿de acuerdo? Entes artificiales, ¿no? Que son, artificio significa obra del arte, obra del arte. Hay que tener en cuenta que el concepto allí de arte estaba relacionado con la técnica. Hecho por el hombre o no hecho por el hombre. Y luego están los entes de razón, que son las ideas trascendentales, que son las ideas abstractas de las que participan los entes naturales y los entes artificiales, que de alguna manera son eternos, ¿de acuerdo? Y que también son hasta cierto punto creados, o mejor dicho, descubiertos. Por ejemplo, pues el triángulo, por ejemplo, pues la esfera, por ejemplo, la noción de hombre, ¿de acuerdo? O la humanidad, o ciertos conceptos que son conceptos de razón. Son conceptos de razón. Entonces, bueno, Al-Kindi recoge también esas variables, las explica en su tratado sobre la filosofía primera de Aristóteles, ¿de acuerdo? Y forma una parte importante, aunque no es precisamente eso a lo que yo quería
avecinarme, o no es precisamente eso lo que yo quería explicar. En su principal tratado sobre metafísica, sobre la filosofía primera, hay que entender que cuando Alkin se refiere a la metafísica, no se está refiriendo a algo que tenga que ver con el orden de lo divino, sino que tiene más bien que ver con la metafísica entendida como los principios naturales que aglutinan, primero, por un lado, aquellas cosas que nosotros podemos comprender y sobre las que podemos operar a través de nuestros sentidos, más el agregado que estaba comentando antes, que es la capacidad de raciocinio, la razón natural, que nos permite, de acuerdo, a entender a partir de la contemplación de las formas abstractas o de las ideas abstractas lo que estamos viendo. Es decir, dándoles una norma, dándoles una forma que se convierte en episteme, es decir, que se convierte en conocimiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la metafísica de Al-Kindi, ¿de acuerdo? Pues es una metafísica que en el fondo es lo más parecido a lo que nosotros podríamos llamar una ciencia natural especulativa, es decir, la ciencia natural como la comprenderíamos en nuestros días. Mecanismo que tiene que ver con un lenguaje racional y con una comprensión, ¿de acuerdo? Pues matemática, geométrica, apodíctica, clara y distinta, como diría Descartes, y por otro lado, pues los sentidos y el equilibrio que a través de los sentidos, a través de la operativa sobre las cosas y a través del conocimiento empírico de las cosas que percibimos, pues determinan el conocimiento de las cosas. Y por lo tanto, la metafísica de Aristóteles no es una metafísica como la entendemos hoy en día, una metafísica de lo divino, es una metafísica de lo natural, es la comprensión acerca de cómo funcionan los entes naturales a partir de los sentidos y de la razón. Al-Kindi postula que el mundo material sensible es transitorio y cambiante, una creencia omnipresente en todas las escuelas de filosofía oriental y occidental. Por ejemplo, en la filosofía budista, ¿no? Por ejemplo, la doctrina de Anicca se refiere a la cualidad transitoria e impermanente de todo en el mundo físico. Es aquello a lo que nosotros estamos tan avecinados y tan familiarizados de una manera un tanto superficial cuando nos referimos, por ejemplo, a este mundo de ilusión, ¿no? A esta matriz en la que todas las cosas son aparentes, ¿no? Por ejemplo, de manera similar, Platón en la República pues, observa la naturaleza imperfecta, inestable y cambiante del universo sensible, afirmando que esto se debe a que el mundo es simplemente una copia de formas perfectas, ¿no? El principio de que el mundo es una impresión más débil de las formas divinas puede interpretarse como una implicación de la visión cosmológica emanacionista procedente del neoplatonismo. Es decir, en la idea del neoplatonismo existe la idea de que existe un primum mobile y una inteligencia que es una inteligencia universal, una conciencia universal. Esa conciencia universal tiene su primera emanación a partir del Sol y que tiene su emanación a partir de la fuente de luz, y que esa luz, que es la expresión en el orden de lo que nosotros podemos percibir a través de los sentidos, de acuerdo, pues del don trascendental o de la naturaleza trascendental de lo divino, ¿no? Y a través de la luz es como se generan los procesos vitales, que el sol es la fuente de vida, ¿no? Entonces, el hecho de que emplee el término emanar es un factor pues, muy importante y muy característico a la hora de establecer lo que son los patrones de su pensamiento. El emanacionismo, es decir, la doctrina de la emanación, es un principio neoplatónico que propuso Plotino y es un principio que indica que el universo tiene una estructura jerárquica con lo divino en el punto más alto, emitiendo lo que a menudo se considera en términos analógicos como una luz radiante, una luz potente, ¿no? Esta luz representa la unidad, ¿de acuerdo? La pureza y la perfección de lo divino. Y emana hacia las esferas cosmológicas inferiores a través de los cielos hacia el mundo. Quiere decirse que es algo que procede, ¿de acuerdo?, del primum mobile, es decir, del primer motor inmóvil, ¿no? Entonces desciende a través de las diferentes esferas, que son esferas cristalinas, cada una de esas esferas a través de lo que representan sus guardianes, que son los planetas, ¿de acuerdo? Pues va difractando la luz y lo va haciendo de una manera distinta y lo va haciendo de una manera en el cual pues se genera pues lo que estábamos comentando antes, o sea, una vibración, una frecuencia, ¿de acuerdo? Que tiene un color, que tiene una textura, ¿de acuerdo? Una textura cromática.
por lo tanto tiene cromatismo, tiene vibración y tiene unas características que, inferidas a través del medio sublunar, la sustancia sublunar, genera esas transformaciones de las que hemos hablado ya en varias ocasiones a lo largo de lo que llevamos de conversación, ¿no? O de charla. Entonces, la intensidad de la luz procedente del primum mobile, ¿de acuerdo? Su intensidad se debilita paulatinamente a medida que penetra a través de cada una de las esferas hasta llegar al mundo material, donde se encuentra en su punto más bajo, manifestándose como lo múltiple, lo fugaz y lo imperfecto, ¿no? Es decir, nosotros en realidad, como entes que aunamos esos 4 niveles de la materia, podríamos decir que somos los niveles más densos de la luz. Es como si dijéramos que nosotros estamos hechos de luz, básicamente. La sustancia de la que estamos hechos es una sustancia preñada de la energía emitida por la luz solar, y por lo tanto podríamos decir que nosotros somos luz densificada, somos en ese sentido vibración, y la vibración es análoga a las características de la luz desde el pensamiento emanacionista. Entonces nosotros vivimos en un orbe, ¿de acuerdo?, en donde las características de la luz han llegado a un punto en el cual vemos que todo es denso, que es un mundo de oscuridad, ¿de acuerdo? Es un mundo en el que paulatinamente la vibración ha ido bajando a través de las diferentes esferas, ¿no? Esto podríamos decir que hasta cierto punto, según lo que nosotros leemos en Al-Kindi, pues debió ser absorbido por Al-Kindi, ¿no? Y muchas de sus explicaciones pues tienen una raigambre y una relación pues muy, muy estrecha, de acuerdo con ese principio. Somos luz, lo que pasa es que la luz tiene que atravesar un montón de esferas, y llega a un punto en que su vibración se hace cada vez más densa, cada vez más trabajosa, hasta que llega a un punto en que vibra a un nivel muy denso, y por lo tanto en ese nivel pues pierde toda su luminosidad, o va perdiendo su luminosidad. Entonces, por contraste, respecto a las diferentes esferas, respecto a los diferentes niveles que tiene que atravesar la luz, pues nosotros vivimos en la oscuridad. No es que nosotros no emitamos rayos. O sea, alguien dice que los seres vivos emiten rayos, y que esos rayos tienen poder de transformación, y que nosotros pues tenemos un cuerpo energético, y que ese cuerpo energético tiene una determinada vibración. Cada persona tiene una determinada vibración, y esa vibración interactúa con otros cuerpos, y hay, por lo tanto, una relación entre los cuerpos a través de los rayos que emiten, ¿no? Lo que pasa es que la vibración de los rayos que emiten los entes naturales que viven por debajo del orbe de la Luna, ¿de acuerdo?, son mucho más densos y son mucho menos eficaces que los rayos procedentes de los cuerpos celestes, que son cuerpos gloriosos, que son cuerpos formados de una sustancia de cariz distinto, ¿de acuerdo?, que son mucho más brillantes y por lo tanto que tienen un efecto pues mucho más conspicuo, un efecto mucho más evidente, un efecto mucho más intenso, ¿no? Entonces, a través de esta postura emanacionista, este criterio que entiende la emanación de la luz a partir del principio, de los principios naturales, ¿de acuerdo? Esta postura emanacionista, Al-Kindi la presenta en el libro acerca de los rayos, diciendo que existe alguna relación entre la naturaleza de los cielos y la naturaleza del mundo. Aunque los cielos son más altos en su divinidad, en su perfección, que la tierra, los dos están relacionados entre sí debido a su adyacencia en la jerarquía, es decir, al hecho de conformar diferentes niveles dentro de una misma jerarquía. El mundo material es la siguiente emanación por debajo de la esfera celeste, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la naturaleza transitoria del mundo, el hecho de que las cosas mueran, el hecho de que las cosas se transformen, el hecho de que las cosas desaparezcan y se reconstituyan y se reafirmen y vayan generando esos procesos de cambio, es de hecho una impresión más débil de la naturaleza siempre cambiante de los cielos. Lo que pasa es que el movimiento de los astros, que son eternos, el movimiento de los astros es como nos lo figuramos desde la perspectiva de este lugar que nosotros ocupamos. Es decir, todo lo que observamos en cuanto a los cambios relacionados con los planetas, su movimiento, sus características, el hecho de que vayan directos, retrógrados, el hecho de que a veces se oculten por debajo de los rayos del sol, todas esas cosas a las que estamos pues, muy acostumbrados los astrólogos de corte tradicional cuando hacemos nuestras lecturas y cuando hacemos nuestro trabajo,
Como bien sabéis, los que pertenecéis al Logos Astrológico, en Logos Astrológico hablamos mucho de esas características y de la forma en que esas características se aterrizan en la lectura que damos acerca de los diferentes temas, bueno, acerca de las diferentes natividades y de las cartas con las que trabajamos. Pues esas características del movimiento de los cielos que observamos en los cielos se corresponden más bien con la complexión de lo que percibimos desde este orbe, es decir, desde el orbe sublunar, desde el orbe en el cual pues vemos cómo las cosas se transforman dentro del ámbito en el que nosotros habitamos, ¿no? Entonces, aunque los cielos son más altos en su divinidad y perfección que la Tierra, tanto los cielos como la Tierra están relacionados entre sí. Por lo tanto, la naturaleza transitoria del mundo es una impresión más débil de la naturaleza siempre cambiante de los cielos. Y esto presumiblemente significa las órbitas y las retrogradaciones de los planetas y todo eso que yo estaba comentando. Entonces, a través de esa idea, Al-Kindi implica una cosmología macro-micro, es decir, macrocosmos, microcosmos. Una cosmovisión significativa que tenía también una larga historia, ¿de acuerdo? En la filosofía culta y en la práctica de la magia, ¿no? Postulada pues, por la figura del sincretismo, del que he hablado en un momento antes, cuando me refería a la figura de Hermes Trismegisto, ¿no? Y al desarrollo y a la infición, es decir, al punto en el cual se mezclan pues, las corrientes propiamente griegas con las procedentes de Siria y Caldea, procedentes también del ámbito persa y el egipcio, ¿no? Que genera esa amalgama que va a generar el hermetismo egipcio, ¿no? El hermetismo de naturaleza egipcia. Entonces Al-Kindi interpreta la cosmología en términos de macrocosmos, microcosmos, que es una visión significativa, ¿vale? Significativa de toda una corriente de pensamiento de la que él es heredero, ¿no? Y que está pues bajo el axioma, pues, como el principio del axioma de que lo que está arriba es hacia abajo y lo que está abajo es hacia arriba. O sea, existe un principio de correspondencia entre lo que pasa por debajo del orbe sublunar y lo que ocurre por encima del orbe, ¿no? Y por lo tanto, Al-Kindi, al identificar la semejanza entre el cielo y la naturaleza del mundo, pues se puede interpretar que Al-Kindi encarna este concepto en su teoría, en su visión acerca de lo que es el orden del cosmos. Esto es factible, ya que el hermetismo ciertamente pues, tuvo una influencia en el pensamiento islámico medieval muy importante, como se demuestra no solamente en los textos de Al-Kindi, sino en textos mágicos, por ejemplo, el Picatrix, ¿de acuerdo? Que era, como se sabe, pues un manual, lo que se denominó en la Edad Media un grimorio de métodos mágicos y que también está muy influenciado por las leyes de la filosofía hermética, ¿no? Entonces hay que entender, por la influencia de los rayos del sol, ¿por qué? Por la influencia de los rayos del sol. A ver, cuando estamos hablando del principio emanativo, el principio generativo, ¿de dónde procede la vibración? La vibración que estimula los principios potenciales que operan a través de la sustancia sublunar. Ese principio es un principio que genera los procesos de cambio. Si yo entiendo cómo estimular los procesos de la materia y descubro la manera en que a través de mi propia capacidad de generar también esos rayos puedo influir en otras cosas, pues puedo transformarlas. Y la concepción mágica es una concepción que parte del principio, de acuerdo de que nosotros, a través de ciertos rituales y a través de ciertas liturgias, podemos depurar nuestra vibración o sintonizar nuestra vibración con la vibración de otros elementos y transformarlos. Esa es una concepción pues, que está, por ejemplo, pues, en esos textos, ¿no? Hay que entender que esa visión, esa concepción mágica, es una concepción que está relacionada con ese proceso sincrético del que ya he hablado antes, ¿no? Hay que entender que eso se desarrolla ya con la astrología funcionando desde hacía muchísimo tiempo. Lo que quiere decirse es que se produce un proceso sincrético, un proceso ecléctico que desarrolla pues todo ese proceso, ¿no? Todo ese proceso es un proceso de desarrollo y de paulatino proceso de trabajaba en términos prácticos, ¿no? Tratando de dar una dimensión práctica a lo que hacía. Entonces esta parece ser una afirmación fundamental en la teoría de la astrología
y facilita la comprensión de Al-Kindi de cómo los humanos pueden interactuar con la naturaleza del universo a un nivel más amplio, ¿no? Entonces, Al-Kindi desarrolla el principio emanacionista de la transmisión entre las esferas a través de los rayos, describiendo exactamente cómo están conectados esos dos ámbitos, ¿no? O sea, el ámbito de lo sublunar con el ámbito de lo supralunar. Si nosotros trazamos la analogía entre lo que es la naturaleza, similar a lo que es el orbe de la Luna y el orbe de los elementos, por extensión, estableceríamos que todo lo que está relacionado con los superlunar, lo que llamamos el orbe superlunar, sería lo sobrenatural, ¿no? Tendríamos, por lo tanto, dos dimensiones. La dimensión de lo natural, que sería el orbe de la Luna, y lo que se correspondería, ¿de acuerdo?, con el ámbito de las esferas, que está más allá de la esfera de la Luna, que sería sobrenatural. En donde al referirnos a lo sobrenatural no nos estamos refiriendo a lo divino, en los términos en los que nosotros lo concebimos en la modernidad, sino que estamos entendiendo lo sobrenatural como lo que está por encima del orbe de la generación y de la corrupción, procedente del principio generatriz o el principio generador de la luz del Sol y por lo tanto de la luz y de la luz de los objetos que giran alrededor del orbe sublunar. Con lo cual podemos decir que la generación proviene de los planetas, proviene de un ámbito sobrenatural, es decir, sobrelunar, que está por encima de la esfera de la Luna, y que esa acción sobre el mundo infralunar, es decir, sobre el mundo natural, genera a través de la extremada receptividad y sensibilidad de la sustancia terrenal, genera pues, los diferentes niveles de vibración y por lo tanto los distintos elementos y por lo tanto la combinación que genera los compuestos que nosotros percibimos como entes naturales y como entes artificiales, es decir, aquellas cosas que nos rodean. Entonces, a partir de esos principios, genera o de alguna manera recoge el sistema cuatripartito de los elementos, ¿no? El fuego, la tierra, el aire y el agua. Estos principios son muy antiguos, proceden de Grecia, como estaba comentando antes. Son postulados por Aristóteles estas 4 supuestas raíces de toda materia, que están presentes en una miríada de tratados astrológicos y cosmológicos, como el Tetrabiblos, por poner un ejemplo. O sea, la teoría de los elementos aparece desperdigada en todos los niveles, del desarrollo del pensamiento, tanto científico como mágico, como religioso, de acuerdo, como cosmológico, desde prácticamente el desarrollo de los presocráticos, como estábamos comentando. Los 4 elementos son los fundamentos primarios de todo dentro del mundo sensible, como estaba comentando. Y es una noción que adopta Al-Kindi, que también propone la existencia de un 5.º elemento, que estábamos comentando antes, que es el éter, que es una esencia intangible separado de las 4 principales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos entender por ese principio que está relacionado con el éter? Pues bueno, cuando nosotros hacemos una descripción acerca de lo que son los elementos, lo hacemos a partir de 2 polaridades fundamentales. Una polaridad que está relacionada con el calor y otra polaridad que está relacionada con la humedad, ¿vale? Entonces la vida prospera solamente en el ámbito en donde hay calidez y humedad. Y existe un principio que es opuesto a la calidez y a la humedad, que es la frialdad y la sequedad. Entonces, lo contrario de la calidez, que es lo que genera esa vibración, esa energía, que tiene que ver con la oscuridad, está relacionado con la frialdad y está relacionado con la lentitud. Mientras que la velocidad está relacionado con el mayor nivel de vibración que tienen los cuerpos cálidos, ¿no? Y luego tenemos la capacidad de mezcla y de separación. La capacidad de mezcla y de separación está en función de la capacidad que tienen los elementos de combinarse, y esa es la característica fundamental de la humedad, es decir, la capacidad, la plasticidad que favorece los procesos de combinación, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos viendo lo cálido, pues tiene su opuesto lo frío. Lo cálido significa movimiento y significa lo leve, es decir, lo que se alza hacia los cielos. Y lo frío tiene que ver con lo grave, es decir, es lo que va hacia el centro, es lo pesado, ¿de acuerdo?
que se corresponden con los niveles más bajos de vibración, que se corresponden con la oscuridad. Cuando estamos hablando de la humedad, estamos hablando de la extrema receptividad de la sustancia de la que estábamos hablando antes, y su negación es la tendencia que tienen los objetos también a disgregarse, es decir, a separarse en sus componentes fundamentales, ¿no? Entonces, eso genera pues, toda una comprensión, toda una complexión, todo un desarrollo del conocimiento relacionado con las características de los cuatro elementos. Estos cuatro elementos son los fundamentos primarios de todo dentro del mundo sensible. Al-Kindi, en una carta que escribe sobre las definiciones y descripciones de las cosas, define un elemento como el constituyente material del cuerpo. Y afirma no solo que el presente, afirma no solo en ese texto, sino también en los anteriores y también textos que él desarrolló para explicar, por ejemplo, una maravillosa y muy ingeniosa teoría del color, que todo cambio producido en el mundo es introducido por los cambios de acuerdo en los elementos. Es decir, los cambios en los elementos son los que generan todas las transformaciones que observamos a través de los sentidos. Entonces, cualquier cosa que altere la naturaleza del mundo, en este caso, los rayos de los cuerpos celestes, debe procesarse a través de los elementos para que el efecto de los rayos se manifieste en cualquier materia física o en cualquier cuerpo. Por lo tanto, es la reacción entre los rayos estelares y los elementos lo que permite que la naturaleza de la esfera celeste influya en la naturaleza siempre cambiante del mundo. Debe haber un proceso, según el pensamiento de Al-Kindi, que lleve la naturaleza del movimiento fluctuante de los cielos a la emanación inferior, que es la materia en el mundo, ¿no? Donde se manifiestan formas de imperfección, como la del crecimiento, la germinación y la descomposición de las plantas, e incluso los efectos meteorológicos pues, que observamos, por ejemplo, los desastres naturales, por ejemplo, el ciclo de las mareas, o por ejemplo, la observación de fenómenos meteorológicos, como por ejemplo la caída, la lluvia de estrellas, o que se llaman lágrimas de San Lorenzo, de acuerdo a lo que observamos, por ejemplo, pues cuando sale el sol y vemos que se forma la calima, de acuerdo, se forma pues como una especie de halo alrededor de la Tierra, o cuando observamos, por ejemplo, en el desierto, pues los espejismos, de acuerdo, que todos son efectos naturales que se corresponden con ese principio, que es un principio que está relacionado con lo que, por ejemplo, llamaba Fernando Raúl, el tabernáculo del reflejo, ¿no? Es decir, todo lo que se da en este ámbito, que decir que la luna se asocia al agua, ¿de acuerdo? Y representa, por lo tanto, el reflejo, y representa también la memoria, y representa también la percepción y la imaginación, pues está implicado dentro de toda esa teoría, ¿no? Entonces, este proceso ocurre cuando los rayos, una vez emanados del cielo, entran en contacto con los elementos, ¿no? Que son los cimientos de la materia sensible. La luz, al entrar en contacto con esa sustancia, genera una reacción. Esa sustancia es una sustancia sensible. Esa sustancia sensible vibra en diferentes niveles y esa vibración hace que todos los entes participen de esas cuatro raíces, que son las cuatro raíces de los elementos, ¿no? Este proceso es como una reacción química entre los rayos celestes y los elementos, cuyo producto son los efectos que observamos en el mundo. ¿De acuerdo? Al-Kindi basa este proceso propuesto en evidencias empíricas. Es evidente en su analogía a la medicina. Antes de que las drogas médicas entren en el cuerpo, es decir, antes de que las sustancias, los fármacos entren en el cuerpo, existen en su propia forma, es decir, un comprimido o una pastilla líquida. Pero ese principio es un principio que alienta potencialmente nuestro propio organismo, es decir, si la sustancia es capaz de generar los cambios que generan nosotros, es porque potencialmente nosotros estamos orientados a generar ese proceso cuando se estimula en nosotros a través de esa sustancia ese principio. Entonces, cuando están dentro del cuerpo, esos principios reaccionan con formas dentro del cuerpo como los receptores del dolor para convertirse en algo diferente y producir un efecto final. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los cuerpos vivos que se encuentran por debajo del orbe de la Luna son cuerpos que son sensibles entre sí a través de las diferentes vibraciones
que componen su cuerpo energético. Todos los cuerpos tienen potenciales, más o menos activos, más o menos durmientes. Son principios latentes que interactúan entre las diferentes sustancias, generando procesos de transformación. Esos procesos de transformación son consuetudinarios, los vemos continuamente, nos estamos transformando continuamente. Por ejemplo, mi conversación, por ejemplo, es fruto de una serie de transformaciones químicas que se dan en mi cuerpo, es decir, transformaciones químicas que liberan potenciales que están relacionados pues, con el campo energético, por ejemplo, de las mis ondas cerebrales, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, todos esos procesos que son procesos naturales, son procesos que responden a la interacción entre los diferentes elementos, entre los diferentes entes que están compuestos, todos y cada uno de ellos, en analogía con ese orbe, que es el orbe natural. Cabe decir que todos los elementos no son parte del orbe natural, sino que son reflejo del orden natural. Es decir, no es que yo sea una parte del mundo, es que yo soy una imagen del mundo, una imagen en pequeño que responde a la idiosincrasia de la totalidad dentro de la cual estoy implicado. Quiere decirse que no somos piezas en un rompecabezas, no somos estructuras enlazadas como si fuéramos parte de un ente artificial, sino que somos órganos y por lo tanto estamos dentro de una función organizada y cada una de nuestras partes reproduce de manera, cada uno de nosotros reproducimos de manera íntegra la totalidad del conjunto. De la misma manera que cuando nosotros nos imaginamos un cuerpo como el mío, como el vuestro, como cualquier otro cuerpo, pues que todas y cada una de las células tienen en sí la semilla de la totalidad. Es decir, todas están vibrando en un mismo código. Es decir, participan de una idiosincrasia, podríamos llamarlo así, como María lo indica, fractal, o podríamos decirlo así, holomórfica, ¿vale? En términos modernos. Pero lo que maneja Al-Kindi, o lo que manejan, todo eso es mucho más antiguo que Al-Kindi, aunque Al-Kindi lo revitaliza, ¿de acuerdo? Quiere decirse que hay una implicación, que los elementos se encuentran implicados y explicados. Es decir, mi explicación, es decir, mi funcionamiento, ¿de acuerdo?, se corresponde con una implicación. Y esa implicación es una implicación universal que conlleva una vibración con la totalidad. Y entonces se produce un fenómeno de analogía. Una analogía que no es una analogía, como se suele decir, una analogía de acuerdo de corte, no sé, de corte como una cierta influencia por simpatía, sino es una analogía causal. Hay que entender que la analogía es causa, ¿vale? Analogía significa una repetición del logos y por lo tanto significa una conexión racional y por lo tanto una sucesión causal. Al-Kindi proporciona otro ejemplo de esta naturaleza describiendo las reacciones que ocurren cuando los objetos chocan entre sí. Cuando los cuerpos chocan, emiten un sonido que se propaga por todas partes a través de los rayos específicos de ellos. Es decir, si yo, por ejemplo, doy un golpe en la mesa, suena diferente que si golpeo el marco de la ventana. Suena distinto. ¿Por qué? Porque están hechos de materiales distintos. Entonces, por ejemplo, comenta Maximiliano, podemos hablar de los cuerpos sublunares como los cuerpos sublunares respecto a los cuerpos sobrenaturales, es decir, que se encuentran por encima del orbe de la Luna, que actúan a distancia. Bueno, actúan a distancia a través de la vibración que emite la luz. Es como si nosotros dijéramos, por ejemplo, en un cable de fibra óptica, pues que la emisión, por ejemplo, de lo que yo estoy haciendo, que va a través de un cable de fibra óptica, hasta que llega a los correspondientes nodos, llegamos hasta vosotros, pues es una acción a distancia. Es decir, yo estoy generando un proceso en cada uno de vosotros, a través del tiempo en que vais escuchando pues mi monótona voz, ¿de acuerdo? Y esa voz pues va actuando a distancia, ¿no? Va actuando a distancia, pues bueno, pues eso lo podemos mirar desde ese punto de vista. Lo cierto es que hay un haz de fotones que va a través del cable de fibra óptica que lanza unos pulsos y esos pulsos son interpretados en todos los enlaces de decodificación de esas señales, ¿de acuerdo? Bueno, es la primera vez que lo escucha Ruth, pero eso ya es, vamos, en una explicación
que es punto por punto prácticamente lo que os estoy comentando, eso lo podéis leer tranquilamente en el Tratado sobre los rayos estelares, que es el texto del que estoy hablando. De hecho, es sorprendente porque muchas veces cuando he mencionado en el pasado, porque antes de que me dedicara a la astrología ya conocía a Al-Kindi, ya conocía la obra filosófica de Al-Kindi, muchas veces cuando lo comentaba, porque a mí mi gran interés fue siempre la historia de la ciencia, entonces hablábamos acerca de los modelos de la física moderna, y se decían, pues esos son grandes descubrimientos que se dieron pues, en el albor del siglo XX, de acuerdo pues, con la teoría del éter, por ejemplo, de Einstein, y lo que es la teoría de la relatividad. Y yo decía, pues bueno, pues si estas cosas ya las manejaban los astrónomos y los físicos árabes en el siglo VI, en el siglo VII, que están los libros, están los libros. No aparece fundamentado a través de los dispositivos que ha generado la ciencia a lo largo de los últimos 400 o 500 años. Pero la explicación se parece con un huevo otro huevo. O sea, es que es una explicación muy cercana. Y en el ámbito de la magia, desde los tiempos herméticos, esos principios de correspondencia establecidos a través de cadenas causales que guardan relación con la vibración y que guardan relación con los armónicos de los diferentes elementos y los distintos compuestos, pues están por doquier. Cualquiera que lea textos cosmológicos, estoicos o de raíz neoplatónica, ¿de acuerdo? Pues, y básicamente esto es el alimento, Ruth, esto es el alimento de la astrología tradicional. La astrología tradicional es un desarrollo técnico pues, de una ciencia especulativa, que es la ciencia especulativa de aquellos tiempos, en un nivel tripartito. O sea, lo hemos comentado muchas veces en Logos Astrológico cuando hablamos de los tres niveles del conocimiento, ¿no? Lo que es la praxis, la tecné y la epistemé. O sea, ¿cómo el ser humano adquiere conocimiento? Pues básicamente a través de esos tres niveles. Yo lo primero que hago es que interactúo en el medio. Una vez que interactúo con el medio, eso genera una transformación en las cosas. Entonces, a través de la repetición, yo me doy cuenta de que cuando hago ciertas cosas, se generan ciertas consecuencias. Entonces, es como un enlace entre lo que es mi praxis, es decir, mi acción, y la adquisición de conocimiento. A través de la interacción con el medio, yo adquiero pues ciertas pautas en las que veo, pues mira, pues cada vez que golpeo así, pues suena metálico. Y cada vez que hago así, suena a madera. Entonces yo repito eso y sé que cuando hago esa acción, pues genera eso. Y por lo tanto empiezo a adecuar mis acciones para tratar, a través del conocimiento de lo que son los cuerpos físicos, pues voy generando una serie de pautas, una serie de patrones que se repiten. Entonces eso genera una experiencia. Esa experiencia hace que yo, en mi manipulación de las cosas o tratando de transformar las cosas, adquiera una técnica. Entonces, a partir de la praxis, yo genero una episteme, y a partir que es conocimiento, y a través del conocimiento desarrollo técnicas. Y esas técnicas se aplican de manera práctica, lo cual genera más episteme y con lo cual eso también enriquece la tecné, con lo cual yo aplico la práctica. Y entonces eso genera un conocimiento, todo esto según los griegos. Todo eso ya está presente en el ámbito de los griegos. De hecho, estoy empleando conceptos griegos. Tanto praxis como episteme como tecné son palabras griegas. Tecné es lo que en la traducción latina sería arte, ¿no? Tecné. Es de ahí donde procede la palabra técnica. ¿Mm? Cuando estábamos hablando, por ejemplo, de la diferencia que hay entre los entes naturales y los entes artificiales, pues vemos claramente la diferencia. Los entes artificiales son producidos por la técnica, mientras que los entes naturales son aquellos entes que nosotros desbastamos o que nosotros transformamos o cambiamos para agregarlos y crear objetos que solamente están en nuestra mente. Es decir, que solamente están en nuestra mente. Si yo, por ejemplo, estoy viendo el iPad, por ejemplo, tengo el iPad aquí enfrente, ¿no? Entonces yo mientras estoy viendo ese objeto, mientras estoy viendo este aparato, ese aparato no existe en la naturaleza. Existe únicamente en la utilidad que yo le doy. La utilidad que yo le doy
es la que hace que este objeto ingenieril, este objeto de la técnica, este objeto del arte desde el punto de vista de Aristóteles, tenga un sentido. Pero si yo, por ejemplo, cojo este aparato y lo llevo a una tribu del Amazonas en donde se encuentran gente que no sabe cómo funciona este trasto, para él este trasto es solamente metal y cristal. Y por lo tanto no tiene ningún sentido para ellos. Es decir, el ente artificial es un ente que necesita un proceso lógico, necesita el contexto de una cultura que le dé su valor técnico y es a partir de ese momento que desarrolla su utilidad. Sin embargo, cuando estamos hablando de un ente natural, el ente natural rápidamente se impone en su proceso de transformación a las acciones de cualquier otro ente que interactúe con ellos. O sea, por ejemplo, yo ahora voy caminando por la calle y me encuentro una serpiente del coral, una serpiente muy venenosa que yo no conozco de nada. Es decir, yo no he visto nunca una serpiente ni he visto nunca una serpiente del coral. Yo me la encuentro por la calle y no es como si yo me encontrara con un objeto procedente de una civilización extraterrestre que tiene forma de aguacate, ¿de acuerdo? Y que no sé cómo funciona, que en realidad a lo mejor pues es, ¿de acuerdo?, la piedra filosofal, y yo no lo sé. No es lo mismo, eso es un objeto técnico. El objeto natural se me impone, a pesar de que yo no lo conozca de nada, la serpiente del coral hace ciertas cosas y actúa de cierta manera y genera una interacción conmigo. Esa interacción es una interacción natural. Y en esa interacción, pues yo cambio la serpiente del coral, la serpiente del coral me cambia. Y vivimos y tenemos nuestro proceso autónomo de cambio. Somos seres autoorganizados. Y es esa la diferencia que establece Aristóteles de manera muy enfática. Muy enfática. En la diferencia que hay entre los entes naturales y los entes artificiales. Y sobre todo, cuando nosotros estamos viendo los entes naturales o los entes artificiales, podríamos decir que el primer nivel de la praxis, es decir, del actuar, de nuestro trabajo en el mundo, tiene que ver con la relación entre los entes naturales. Y el proceso que tiene que ver con la adquisición de conocimiento con los entes de razón. Es decir, a través del proceso de inferencia, de análisis y de síntesis o de inducción y de deducción, yo desarrollo ciertos rudimentos, que son rudimentos lógicos intelectuales, que yo aplico a los entes naturales para transformarlos y convertirlos en entes artificiales, es decir, en objetos, en tecnología. Y es entonces que mi tecnología apoya mi acción como ente natural sobre otros entes naturales y así paulatinamente voy desarrollando, ¿de acuerdo?, pues un complejo de utilidades que son utilidades técnicas que me sirven para transformar el mundo. Y ese es un principio que está presente en el cosmos griego, ¿de acuerdo? En el cosmos del pensamiento griego y que pues está difundido también a través de lo que es el desarrollo pues, de la teoría mágica y de la cosmología de Al-Kindi, ¿no? Entonces, situando esta metáfora en el contexto de los rayos celestes son un cuerpo y los elementos son otro cuerpo. Es decir, los rayos en el fondo, más que un cuerpo y otro cuerpo, lo que es el vínculo que establecen los cuerpos entre sí. Es decir, yo, por ejemplo, ahora que estoy hablando con vosotros, estoy emitiendo mis rayos y vosotros estáis emitiendo vuestros rayos y a partir de la interacción, pues se está generando algo que es distinto a la mera suma de nuestra interacción. Es decir, a través de la manera en que estamos actuando recíprocamente, estamos generando algo que no se reduce únicamente a lo que somos por separado, sino que se da lugar a un ente que es un ente a un nivel ontológico superior, ¿de acuerdo? A un nivel también morfológico, a todos los niveles. Es decir, a todos los niveles se produce, se configura una realidad que también es una realidad natural, también es una realidad orgánica. Este proceso es evidente en el mundo físico. Los rayos de calor y de luz emitidos por el sol reaccionan con la sustancia de una planta, generando la fotosíntesis, y su efecto final es la estimulación de ese crecimiento y la transformación de la materia que elabora, de acuerdo a la planta, convirtiendo sustancia inorgánica, o sea, materia inorgánica, en materia orgánica. ¿Eso a través de qué? ¿En virtud de qué? En virtud de la acción de la luz, ¿de acuerdo?, estimulando determinados cambios químicos que producen pues, esos procesos que son procesos naturales. Es en esa convicción, es en esa complexión, es en esa comprensión, ¿de acuerdo?, pues que Al-Kindi desarrolla la teoría de los rayos, ¿no? Y a este respecto, la teoría de Al-Kindi
no puede considerarse más que una extensión de las ciencias naturales. Y con ello complementa su epistemología empírica, que es aquello que empieza explicando, en su tratado, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, pues la evidencia de que la luz, por ejemplo, actúa desde el sol, ¿m? Y produce, pues el ejemplo de la fotosíntesis es un ejemplo, pues muy evidente, ¿no? Muy evidente. ¿M? En los siguientes, a lo largo de todo el libro, Al-Kindi aborda la relación de la psique humana con el modelo cosmológico, con este modelo cosmológico. Entonces, en este punto, pues es un punto muy importante y es prácticamente con el que voy a culminar, ¿de acuerdo?, esta charla que estamos manteniendo, ¿no? Al-Kindi empieza con la proposición de que cuando uno tiene un conocimiento de las sensaciones del mundo físico, entonces es capaz hasta cierto punto de aplicar la razón para predecir ciertos resultados, ¿no? Por ejemplo, volviendo a la analogía del arco iris que empleé antes, ¿no? Si uno ha visto la ilusión del arco iris, formado por la reacción de un vaso de agua y una fuente de luz, entonces puede predecir que verá un arco iris en el cielo bajo ciertas condiciones climáticas en las que la luz del sol y el agua están implicados. Es decir, yo puedo predecir, a partir de la comprensión del fenómeno de la difracción de la luz, cuando veo la luz atravesando un vaso de agua, cuando veo, por ejemplo, el arco iris, pues puedo suponer que es la luz del sol la que se está filtrando a través de las gotitas, generando pues ese arco multicolor. Por lo tanto, yo, en el momento en el que entiendo el funcionamiento de una cosa y en el que entiendo las partes que concurren dentro de esa implicación generando un determinado acontecimiento, puedo predecir que siempre que se den esas condiciones, pues se generarán determinados efectos. Quiere decirse que desde un punto de vista epistemológico, conocer significa tener capacidad de predecir. Si no tienes capacidad de predecir, pues no tienes conocimiento empírico. El conocimiento empírico nosotros lo utilizamos precisamente para predecir. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más claro, si yo quiero prepararme un plato de espagueti, ¿de acuerdo?, pues voy a tener que poner una olla, en la olla voy a tener que poner agua, la olla la voy a tener que poner al fuego, el agua va a hervir y luego pues voy a echar la pasta, ¿de acuerdo? Y voy a voy a cocer la pasta y una vez que esté cocida la mezclaré pues con mis condimentos preferidos y comeré. Nosotros podemos decir que eso es predecir, ¿no? O sea, yo quiero comer y para comer tengo que realizar una serie de acciones, ¿no? Entonces esas acciones determinan, al ser actuadas, una cadena de acontecimientos predecible. O sea, por ejemplo, si yo caliento el agua, pues sería muy raro que se formara hielo. Si yo pongo el agua al fuego, sería muy raro que el agua se congelara. Quiere decirse que conocer el efecto de las cosas, es predecir lo que cuando unamos determinados elementos se va a producir ulteriormente. Entonces, cuando hablamos de una astrología que no sea una astrología predictiva, estamos hablando de la astrología de ignorancia, porque básicamente lo que pretende la astrología es descubrir ciertas pautas y en la presencia de esas pautas inferir determinadas consecuencias, con lo cual es consecuente y consecutivo al hecho de comprender, el predecir lo que va a pasar si determinadas causas concurren. Esas determinadas causas son los planetas con su acción, a través de su movimiento y a través de sus relaciones recíprocas sobre el orbe subluna. Eso no cambia a lo largo de la historia de la astrología, ni en el ámbito de la astrología moderna. Es decir, cuando nosotros estamos observando una carta natal desde las premisas de la astrología moderna, estamos diciendo, pues bueno, pues esta persona tiene la luna en Capricornio, pues, y está en oposición con Saturno en Cáncer, pues tendrá estos y estos condicionamientos. Es decir, a partir de esas pautas, pues estamos viendo lo que se puede producir. Y al decir lo que se puede producir, en realidad estamos diciendo que estamos prediciendo que pasará. Porque sería muy crítico para cualquier sistema de pensamiento astrológico que tuviéramos una luna, ¿de acuerdo?, que se encontrara en Capricornio en oposición a Saturno en Cáncer,
que se comportara como si la Luna estuviera en Cáncer, en conjunción con Júpiter y en trígono con Venus. Entonces, es a partir de los principios que observamos en la disposición del mapa astral, ¿de acuerdo?, del cosmograma, es a partir de ese punto que nosotros podemos inferir, y de hecho inferimos, determinados acontecimientos, lo cual implica necesariamente un proceso predictivo. Entonces, en tales casos es posible estimar la naturaleza del universo a partir de una síntesis de la percepción sensorial empírica y la razón. Es decir, el ejercicio de cualquier, de cualquier técnica basada en el conocimiento sobre estas bases cosmológicas determina una aplicación empírica y un uso correlativo de la razón. Quiere decirse, por lo tanto, que es básicamente materialista, causalista y racional. Y la base de la astrología tradicional, bajo estas premisas, es básicamente empírica, de naturaleza material y de naturaleza racional. Y es así desde el momento en el que los presupuestos o los principios empíricos se desarrollan y se constituyen en tiempos de los griegos, en tiempos de los presocráticos del siglo VI antes de Cristo, ¿no?, que estábamos comentando antes. Al-Kindi propone que es imposible para uno hacer suposiciones precisas sobre la naturaleza del universo basados en la percepción sensorial meramente, de la misma manera en que hacemos suposiciones sobre un arco iris a partir de las experiencias previas del mismo. Es decir, esto se debe a que nuestros sentidos son limitados. Eso se debe a que nuestros sentidos no son totalmente suficientes o autosuficientes para una explicación acerca de las cosas. Por ejemplo, yo, pues tengo mis sentidos mermados en relación, por ejemplo, a los sentidos de un niño de 12 años. A lo mejor su vista es más aguda, su oído pues es más agudo también, su sentido del gusto, pues, lógico. Yo tengo 50 años, él tiene 12. ¿Qué quiere decir? Que esa insuficiencia en cuanto a los sentidos, ese proceso de deterioro de los sentidos, hace que yo a la hora de interpretar la realidad, mi manera de interpretar la realidad y mi manera de conocer el mundo sea más limitado que el de un niño de 12 años. Pues justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque yo con 50 años auno la experiencia, auno el conocimiento y auno la evidencia, la construcción de un sistema de pensamiento y de una integración dentro de mi cultura que hace que yo pueda desarrollar una acción más eficaz en el mundo que la acción de ese niño que está perfectamente calibrado en la estructura de su aparato sensorial, ¿no? Entonces, dice, para comprender la verdadera naturaleza del cosmos por completo, a través de la percepción sensorial, uno pues debería tener la percepción sensorial exhaustiva de todo lo que existe en la existencia física. Y eso es imposible. Las limitaciones impuestas por los 5 sentidos y el hecho de que el mundo físico es la emanación más baja de la realidad verdadera, significan que los aspectos esenciales de la naturaleza son imperceptibles. Hay que tener en cuenta que yo no me encuentro en la cúspide de la montaña, yo no me encuentro en el punto más elevado desde el cual ver todo lo que hay por debajo. Yo me encuentro en el valle, es decir, me encuentro en la parte más baja, en el nivel del cosmos. Por lo tanto, mi visión del cosmos es una visión sesgada por todos los filtros que tiene que pasar la luz para llegar hasta la participación con la inteligencia universal, con la conciencia universal. Y mis sentidos son limitados por el hecho de vivir de acuerdo en un cosmos que está formado por elementos que son corruptibles. Por ejemplo, volviendo al ejemplo original de Al-Kindi, del poder de calentar del fuego, o bien se cree que existen otros fenómenos no perceptibles, como los rayos infrarrojos, la estructura atómica, la estructura del ADN, que existen físicamente, pero no las podemos percibir únicamente a través de los sentidos. Necesitamos un ejercicio intelectual, un ejercicio de aplicación de reglas lógicas y un sistema de inferencias que nos diga dónde mirar, cómo mirar y sobre todo desarrollar aparatos, desarrollar conceptos, desarrollar un campo de conocimiento que está vinculado también al campo tecnológico y al campo epistemológico. Es
decir, a campo categorial del orden del pensamiento y también de la interacción con el ámbito, de acuerdo, de la praxis, a la hora de construir o de configurar pues, un campo cortical y un campo conjuntivo que me permita a través de la base pues generar pues esa nososfera, es decir, el campo o la esfera del conocimiento, ¿no? Y eso es algo que no se le escapa al Kindle, no lo indica sobre estas premisas, pero lo dice, o sea, no nos basta únicamente con los sentidos, no nos basta únicamente con el desarrollo de nuestras capacidades perceptivas, también necesitamos desarrollar nuestras capacidades cognitivas, y esas capacidades cognitivas responden al uso de la razón. Entonces, este enfoque de Al-Kindi se hace eco del racionalismo epistemológico de Platón. Entonces, si recordáis la alegoría de la caverna, ¿de acuerdo? Platón ilustra la insuficiencia de los sentidos humanos para captar la verdadera naturaleza de la realidad, ¿vale? De la totalidad de las cosas, algunas pueden ser conocidas, mientras que otras permanecen completamente desconocidas. Por tanto, la única forma de entender la naturaleza del universo es a través de las proposiciones metafísicas. Es decir, metafísicas en el orden de lo racional. Porque ¿qué es la razón? La razón es lo que hay más allá de lo físico. Es decir, es un campo al que llegamos a través de un sistema, que es el sistema que denomina Aristóteles el sistema de inferencia, ¿no? Cómo se infieren los principios teóricos y los desarrollos epistémicos a través de la acción de nuestro conocimiento, ¿vale? A través de un sistema de inferencia. Entonces, ese sistema de inferencia se basa en dos principios. Un principio que va de lo general a lo particular y un principio que va de lo particular a lo general. Entonces, el principio que va de lo general a lo particular es lo que llamamos el método deductivo, mientras que el que nos sirve de ir de lo particular a lo general es el método que llamamos el método inductivo. Por ejemplo, el que desarrolla Platón en los diálogos de Platón es claramente un sistema de inferencia inductivo. Es decir, a partir de muchos hechos que son diferentes, si yo veo muchos animales y veo que varios de esos animales pues tienen ciertas características en común. Por ejemplo, pues todos alimentan a sus crías con leche, ¿vale? Todos tienen pelo, todos tienen sangre caliente. Pues bueno, son animales diferentes, son todos distintos. A lo mejor estoy viendo un león, estoy viendo un gusarapo, estoy viendo una musaraña, estoy viendo un ratón, estoy viendo un murciélago, ¿vale? Pero a partir de contemplar todas esas características diferentes de cada uno de esos animales, viendo en qué se parecen, estableciendo sus semejanzas, pues inductivamente desarrollo la idea de lo que es un mamífero. Y digo, todos esos animales son mamíferos. Eso es inducción. Y la deducción, pues es el proceso contrario. Es decir, hay categorías como por ejemplo los triángulos, ¿no? Y yo, por ejemplo, veo un triángulo. A partir de la percepción intelectual del triángulo, ¿de acuerdo? Pues puedo encontrar cosas en el mundo que sean triangulares, ¿no? Y a partir de un mecanismo que se llama un mecanismo de silogismo, que es un mecanismo analítico, voy desde lo general a lo particular. Y eso me sirve básicamente para convencer a la gente de que lo que estoy viendo, lo estoy viendo y además estoy en lo cierto. Mientras que el otro genera aquellas cosas que a mí me dan la convicción de que lo que estoy percibiendo es como yo lo percibo realmente. Es decir, una facultad de síntesis que me sirve para percibir la realidad tal y como es, y una facultad de análisis que me permite dividirla en trozos más pequeños, reconfigurarla y transmitirosla a vosotros, ¿no? Eso es el mecanismo inductivo-deductivo, es el mecanismo de inferencia que desarrolla en sus tratados lógicos Aristóteles. Bueno, pues esa es la herramienta fundamental en la que se basa Al-Kindi para explicar todo este aparato que, como podéis ver, es un aparato construido a partir de principios que están relacionados con lo empírico, con lo causal, con lo material y con la razón. No hay aquí ningún principio que se corresponda con una concepción del universo de índole mística, aunque hay un misticismo en esta manera de entender el universo. Es decir, es una concepción naturalista del cosmos y está implicada dentro de lo que es la tarea del astrólogo. Básicamente el astrólogo es un astrólogo que opera a partir de principios naturales, que se basan exclusivamente en los conceptos que estamos desarrollando, que estamos explicando hoy aquí. Por eso decimos
conceptos básicos para la comprensión de lo que es el sistema de la astrología, el sistema de astrología clásico, ¿no? El sistema de astrología tradicional, pues todos estos principios. Básicamente porque lo que nosotros hacemos pues no tiene que ver con esa dimensión pseudocientífica. O sea, en realidad es más bien una comprensión acerca de lo que es el cosmos protocientífica. Protocientífica en el sentido de que provee los principios para poder desarrollar una ciencia empírico-racionalista de cariz naturalista. Es decir, es la actitud del hombre ante la realidad, una actitud analítica, una actitud sintética, una actitud que a través del mecanismo de la razón y la percepción de los sentidos trata de una explicación del cosmos, ¿no? Entonces, es la única forma de entender la naturaleza del universo es a través de las proposiciones que ha hecho Al-Kindi. O sea, en realidad Al-Kindi nos ha metido dentro del redil todas aquellas condiciones que son necesarias para nosotros poder desarrollar pensamiento científico, básicamente. Su teoría sobre los rayos estelares y su efecto, y el efecto de sus reacciones con los elementos, no es un proceso que se pueda captar únicamente a través de los sentidos, sino más bien la aplicación de la razón a la ciencia experimental ya conocida. Esta es una verdad oculta. Según Al-Kindi, intentar basar predicciones del futuro, como las de un individuo o del universo en su conjunto, a partir de la experiencia sensorial meramente, es producto de la ignorancia humana. Quiere decirse que si nosotros pensamos que solamente a través de lo que percibimos a través de los sentidos vamos a poder construir una explicación acerca de cómo funciona el cosmos, cómo funcionamos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Estamos incurriendo en un acto de ignorancia desde el punto de vista de Al-Kindi. Nuestros sentidos humanos son limitados. La base estadística o empírica para poder hacer predicciones es inválida. Intentar predecir algo del mundo más amplio a través de nuestra percepción limitada siempre resultará infructuoso. Acabaremos chocando con nuestras propias ideas preconcebidas, las que proyectamos sobre nuestra visión de la realidad. Al-Kindi explica que todo el concepto de sumisión al destino es una manifestación de ignorancia y que alternativamente existe un orden cósmico, esotérico, y que éste es perpetuado por los rayos, es decir, mantenido, ¿de acuerdo?, por lo que son estos criterios naturalistas de los que hemos dado cuenta. Es decir, la relación que existe entre los entes sobrenaturales representados por los planetas, las esferas planetarias, las estrellas fijas, los luminares, es un orden sobrenatural que responde a un orden lógico que está vinculado a lo que son pues, las características del universo sobrenatural, y luego las del orden natural, que es el orden que nosotros habitamos, que es el orbe de los elementos, es el orbe de las causas físicas. El vínculo entre ambos sistemas es nuestra facultad de raciocinio, nuestra capacidad de percibir formas trascendentales. Al-Kindi explica que todo el concepto de sumisión al destino es, por lo tanto, de acuerdo, un principio fundamentalmente crítico para nuestra comprensión acerca de lo que pasa en el cosmos. Al-Kindi propone que uno puede producir sus propios rayos, que puede ejercerse directamente desde la mente hacia el mundo para provocar cambios en la naturaleza a voluntad, que yo, por ejemplo, puedo desarrollar una disciplina a través de la cual, en la comprensión de las cosas que me rodean, puedo interactuar con ellas y transformarlas. Por lo tanto, aquí está defendiendo los principios básicos que definen el concepto de la tecnología. Como decía, por ejemplo, Fraser, ¿de acuerdo?, en La rama dorada. Decía Fraser, ¿de acuerdo?, que la religión es a la ciencia, como la magia, ¿de acuerdo?, es a la tecnología. Quiere decirse que la misma relación que existe entre una forma de conocimiento natural y una forma de conocimiento desarrollada a partir de lo que es la complexión de los criterios noseológicos y epistemológicos propios de la ciencia, tenemos esos dos niveles. Una aplicación práctica del conocimiento místico, del conocimiento trascendental, que es la magia, y una que es propia del conocimiento científico, que es la tecnología. Pero en sí, cuando nosotros estamos utilizando un objeto tecnológico, estamos utilizando un objeto mágico.
y la mayor parte de las veces no nos damos cuenta de ello. Pero evidentemente que yo estoy utilizando esta cámara precisamente como un objeto mágico, porque yo no entiendo cómo funciona. Y es más, yo dudo que haya alguien en el mundo que sepa cómo funcionan todos los elementos que son imprescindibles para que funcione esta cámara como funciona. Quiere decirse que es una amalgama de conocimiento. Con lo cual, partimos del supuesto de que alguien sabe cómo funciona aquello que nosotros estamos utilizando. Pero los principios básicos en los que se basan las leyes físicas, de acuerdo, que nosotros utilizamos para cambiar los objetos de la realidad, pues no son exhaustivamente conocidas por nadie. Y muchas de esos principios que utilizamos son desconocidos. Es decir, utilizamos propiedades que no entendemos, que sabemos que existen en la realidad, pero que no entendemos a través del mecanismo de la razón. Entonces, antes de continuar con la explicación de Al-Kindi de cómo los humanos son capaces de producir rayos, es decir, cómo yo soy capaz de alterar la realidad a partir de la comprensión de cómo estoy yo constituido y acerca de cómo está constituido el cosmos, es decir, de entender cómo yo me relaciono con el cosmos y de entender cómo el cosmos se relaciona conmigo, generando la manifestación de lo que soy, mi cuerpo y mi manera de actuar con la realidad, de interactuar con la realidad, yo puedo desarrollar una serie de estrategias que me permitan cambiar las cosas. Entonces, aquí hay varios puntos a entender. Hasta cierto punto, las observaciones de la percepción sensorial se pueden aplicar para producir resultados. Sin embargo, la percepción sensorial humana del universo en su conjunto es limitada, por lo que las predicciones del universo basadas en la percepción sensorial humana son por sí mismas y únicamente inexactas. Entonces, de hecho, el concepto de posibilidad y de oportunidad de que las cosas sucedan es producto de la ignorancia humana. En realidad hay una causalidad real, y esta es la teoría metafísica que ha propuesto Al-Kindi, ¿no? Para tener control sobre lo que sucede, es decir, para que nosotros podamos interactuar mágicamente con las cosas y podamos transformarlas, y decir esto es una silla, y el acto de decir una silla comporte el que nos sentemos en ella, es decir, que haya una conexión entre nuestra comprensión de la realidad y lo que hacemos en ella, haya una correlación, es necesario que nosotros desarrollemos la comprensión analógica que existe entre la forma en que los rayos interactúan desde lo sobrenatural y lo natural en nosotros, para poder nosotros a partir de la comprensión de estas reglas inferirlas y plasmarlas en lo que es la interacción con las cosas. Entonces, la demostración de que Al-Kindi tenía razón, la demostración de que Aristóteles en sus desarrollos desarrolló una percepción, un conocimiento de la realidad profundo y formativo y performativo y pregnante, es el hecho, es el hecho de la tecnología. O sea, es el hecho de la tecnología y de la ciencia. Todos estos principios son principios que ellos desarrollaron y de los que nosotros nos estamos nutriendo. O sea, la ciencia moderna y la modernidad no los ha cambiado. En la mayor parte de los casos lo que ha hecho ha sido fijarlos y darles lustre, es decir, limpiarlos de carga de índole metafísica en el mal sentido de la palabra. Y que en el pensamiento de la astrología tradicional opera un principio que es el principio básico a través del cual la ciencia se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Quiere decirse que a pesar de que hay una dimensión simbólica en el conocimiento de la astrología y hay una dimensión espiritual en el conocimiento de la astrología y de los diferentes paradigmas que la alimentan, a pesar de eso, por encima de eso, resulta que esos principios espirituales, esos principios trascendentales, no son otros que los que ha desarrollado la ciencia para producir sus mejores frutos. Lo que pasa es que la ciencia muchas veces en su ignorancia, valga la antinomia, ¿de acuerdo? Pues ha pretendido que los ha inventado ella. Pero el caso es que la ciencia es bastante anterior a Descartes. Entonces, bueno, creo que me he alargado mucho porque creo que llevo ya prácticamente 2 horas. Bien, esto podríamos seguir hablando.
largo y tendido, porque en el fondo pues no he llegado mucho más allá de lo que es una introducción acerca de lo que es el texto o acerca de lo que son los textos de Al-Kindi. Y desde luego ya ni hablar de tratar de dar en su correspondiente, dar su correspondiente eh, explicación exhaustiva acerca de lo que es el pensamiento griego respecto a estas cuestiones, ¿no? Es una cosa que no podemos pretender abordar de una manera tan leve. Y por otro lado, también debo disculparme porque probablemente en mi empeño por tratar de transmitirlo de una forma sintética, pues lo más probable es que haya deslizado algunas incorrecciones, que luego cuando vea el vídeo, si lo veo, cosa que creo que no voy a hacer, ¿de acuerdo? Pues me llevaré las manos a la cabeza y me mesaré los cabellos que no tengo, ¿de acuerdo? Y diré, pues a lo mejor no has explicado también como debieras. Bueno, pues nada, pues esto ha sido nuestra charla de hoy. En fin, preguntas, cuestiones que queráis que aclaremos. Os veo las preguntas pues en el margen izquierdo de la pantalla. O sea que si queréis preguntar. Muchas gracias, Andrea. Vosotros, bueno, pues ya estáis un tanto aclimatados a mis modos, con lo cual, pues hasta cierto punto, pues gozo de vuestra. Gracias, Flor. Gracias. Pues nada, ¿alguna pregunta que queráis que resolvamos o alguna reflexión que queráis hacer? Muy bien, Ruth, pues yo estaré encantado. Y bueno, tenemos grupos y estoy seguro que Roger pues, nos dará más herramientas para poder seguir interactuando. Muy bien, Consuelo. Ha sido un placer si esto ha servido de utilidad. Desde luego, pues me preguntaban hoy, pues, cómo enfocaría esta charla, porque es la primera vez que doy una charla en directo por YouTube. Y dije, pues como Dios quiera. Aunque en realidad, pues bueno, pues es una cosa, por suerte, de la que ya he hablado en muchas ocasiones, que hemos desarrollado en Logos, en nuestras clases online. Y bueno, pues ya con cerca de 600 o 700 clases que llevamos en Logos, pues no es cuestión de ponerse nervioso ya a estas alturas. Total no vamos a salir de pobres. Bueno, pues nada, pues sin más me despido y espero que dentro de muy poco pues volvamos a tener una reunión. Os espero a todos y si en lugar de ser 25 la próxima somos 50 o 50.000, pues mejor. Muy bien. Buenas noches, pues.